Primero, nos aseguramos de tener instalado Node.js, TypeScript y Mongo en sus últimas versiones. De lo contrario, se deberá instalar cada una de ellas. Luego, se crea un directorio en donde se va a realizar el proyecto en backend y después nos dirigimos al directorio creado. Una vez creado el directorio, se procede a abrir el editor de código de preferencia y del mismo modo se abre el directorio creado anteriormente. Después, con el comando npm -10 se procede a crear el archivo package.json. De la misma forma, con el comando tsc-init se procede a crear el archivo tsconfig.json. Después se selecciona el archivo tsconfig.json y se procede a configurar la versión de ECMAScript por la versión 6. Después de configurar el archivo tsconfig.json, se procede a instalar las siguientes librerías con el comando npm i express mongoose cors compression y nodemon. Luego se procede a crear un directorio llamado src en donde estará el archivo server.ts, el cual va a realizar la conexión con MongoDB. Con el siguiente comando procedemos a instalar las dependencias de Express, Mongoose, Morgan, Cors y Compression. Después llamamos a la librería Express, creamos la clase servidor, especificamos el tipo de base para la variable app, inicializamos el producto Express e inicializamos el puerto. Luego, creamos la función config en donde inicializamos el puerto Express. Después, creamos una función routers que la vamos a implementar más adelante. Y por último, la función start en donde se inicializará el servidor de Express. Y por último, dentro del archivo server.ts se instancia la clase respectivamente. Luego habilitamos la opción Outir para redireccionar la salida. Luego compilamos el proyecto con el comando tsc para verificar que no haya errores. Luego con el comando node build/server.js verificamos que el servidor esté funcionando. Luego ingresamos los scripts tsc y d. Luego en el comando npm-tsc hacemos una verificación del código de TypeScript. Después abrimos una nueva terminal mientras se sigue ejecutando npm-tsc y escribimos el comando npm-dev. Después se agregan las librerías Morgan y Helm. Dichas variables serán llamadas en la función config. Y bueno, después de tener configurado e instalando todos los módulos necesarios para el backend, tenemos que pasar este backend a producción. Y para hacerlo hemos ocupado Heroku, que nos permite hacer el deploy de una manera muy fácil realmente. Entonces, como podrán observar en esta parte de acá, ya tenemos hasta desplegado el backend. Ya no está dentro de nuestro localhost, como se puede observar. Entonces, con esta URL podrían ingresar desde cualquier parte, desde cualquier computadora en otra parte del mundo. No habría ningún problema y podrían consumir de aquí, que es lo que se procederá a hacer después, consumir de aquí para hacer el frontend.
Entonces, explicando un poco cómo está esto, hemos ocupado varias colecciones que son categoría, clientes, factura, perdón, producto y proveedor. Entonces, la idea de esta estructura es más que nada porque teníamos planeado hacer una tienda virtual. Entonces, esto, por eso es que hay estos campos. Entonces, lo primero que se debe hacer en este sentido, después de toda la configuración hablada anteriormente, es crear el modelo. En este caso, por ejemplo, creamos uno de, vamos con cliente, ¿ya? En este caso, pensamos en que el cliente va a tener los campos de nombre y apellido y que van a ser requeridos, no pueden ser nulos. Igual hicimos con cada campo, por ejemplo en factura, que esté el número de la factura, que esté una descripción y que esté ligada a las otras colecciones que son producto y cliente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para demostrar esto, cuando uno hace aquí esto ya estamos conectados al backend de producción, como digo. Entonces, si hacemos, por ejemplo, aquí un get, ya nos va a mostrar los productos que tenemos. En el caso de acá teníamos una factura, podemos entrar tranquilamente a factura. Vamos a factura. Y no hay ningún problema, nos despliega lo que hay dentro del backend como tal. Y todo esto se puede observar que le tenemos conectado igual a un cluster en MongoDB. Esa es la razón porque igual en cualquier parte del mundo que ocupen este backend van a poder almacenar información sin ningún problema con algunas, por ejemplo en este caso usando Postman lo pueden hacer un post y añadir otros archivos. Entonces, como pueden ver, aquí están todas las colecciones. En este caso la de factura, vamos a comprobar que sí está guardándose. Tenemos aquí primera factura y aquí está el mismo ID y todo esto. Entonces es el mismo campo, pero este MongoDB Compass nos permite ver el clúster, la información que está guardada en el clúster, que está en la nube básicamente. Como tal, esta es la parte que se hace primero el modelo y luego se lo tiene que hacer la ruta. En la ruta se pone también los métodos get, el get ID de la factura, el post para la factura, todo esto se programa aquí. Es más, aquí se pone en la parte de post, por ejemplo, qué campos quiero que se vayan a guardar cuando yo hago un post, ¿no? Por ejemplo, el número de factura, descripción, producto cliente. Aquí hay el put, delete y todo esto se expone, ¿no? Todas estas rutas se exponen de esta manera. Y luego, después de crear la ruta, se va a la parte de server ts.ts. Claro, esto está con TypeScript de momento, pero lo que hace es que luego cuando se construye esta parte no debía aplastar, perdón. Cuando se construye, nos va a mandar aquí los mismos componentes de acá, pero se transforman de TypeScript a JavaScript. Y esto se lo hace dentro del package JSON, parece que es. Entonces aquí se hacen estas configuraciones. Igual, al principio si queríamos, esta es una línea importante para mandar a producción. Se manda esta línea y con esto ya podemos mandar directamente a Heroku. Y como tal, eso sería, bueno, aquí explicando un poco más. Aquí se importan todas las otros componentes que tenemos en esta parte de acá. Están producto, categoría, proveedor y todos los demás. Aquí se hace la conexión con MongoDB, que es del clúster que hablé antes, que está de manera pública. Y listo. Eso se podría decir que es todo, ¿sí? Entonces demostrando ahí que está. Muy buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de la materia de aplicaciones distribuidas, que es el desarrollo de una aplicación utilizando StarName. ¿Qué es StarName? Pues bueno, StarName es nada más que un conjunto de aplicaciones o herramientas basadas en JavaScript. Para ser un poco más exactos, ¿qué herramientas? En este caso tenemos una base de datos de MongoDB, una base de datos no relacional, Express.js, AngularJS y Node.js. Pues todo este conglomerado nos ayuda a crear una aplicación web tanto en la parte del backend como en el frontend. Entonces lo que nosotros hemos realizado
Es una aplicación cuya arquitectura es la siguiente. Tenemos en AngularJS nuestro navegador, en donde vamos a realizar nuestras peticiones, como tenemos por acá. Sí, aquí. A continuación tenemos nuestro servidor web, que es donde de donde vamos a consumir las peticiones. Y también tenemos nuestro servidor base de datos de MongoDB. ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces tenemos un cliente el cual va a estar en un navegador, como en este caso, el cual va a hacer una solicitud mediante AngularJS, va a analizar esa solicitud en servidor Node.js y va a obtener esa información mediante ExpressJS desde la base de datos de MongoDB. Una vez realizado esto, MongoDB regresa a la base de datos mediante ExpressJS, el cual ingresa al servidor de Node.js para regresar esa solicitud y mostrar mediante el AngularJS hacia el cliente. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros utilizamos para esto? ¿O cómo lo realizamos? Primero, tuvimos que ver que todas las herramientas anteriormente mencionadas tengamos instaladas y las que no las instalamos. En este caso es Node, de Node.js. Como podemos ver aquí, yo ya lo tengo instalado y para confirmar escribimos Node-B para ver su versión. También TypeScript. Yo no lo tenía instalado, entonces puse npm install-g TypeScript. Nuestra base de datos nos la descargamos desde su página oficial. Y después empezamos ya a realizar lo que es el proyecto desde el backend. Para ello creamos una carpeta backend y en su interior escribimos este nuevo comando para crear un paquete .json. A continuación también creamos un archivo tsconfig con el siguiente comando tsconfig tsc init. Y a continuación lo que tuvimos que hacer una vez creado este archivo tsconfig.json, actualizar las tarjetas. En este caso es S2020, hay varias opciones, pero esta es la más actual. Una vez realizado este paso, lo que continuamos es la creación de los módulos. ¿Qué módulos? El módulo, por ejemplo, del framework para el servidor de Node. Tuvimos que crear el frame para la conexión y persistencia a la base de datos, para ver las peticiones de la URL, para el consumo con el frontend, también para iniciar el servicio de Node automáticamente y para mejorar los tiempos de respuesta para las diferentes peticiones. Para realizar todo eso utilizamos un solo código, una sola línea de comandos. En este caso, npmi express mongoose morgan cors expression nodemo. Como podemos ver aquí, se instaló correctamente, creando los módulos. Una vez creados esos módulos, también creamos una carpeta llamada el CSS y en su interior un archivo llamado server.ts, que va a ser nuestro archivo del servidor. Ahora instalamos los complementos del proyecto en el backend con este comando npm y todos los types necesarios. En este caso pusimos el de Node, Express, Mongoose, Morgan, Cors y Compression. Aquí vemos que se están instalando correctamente y que se han añadido. Entonces, debemos de escribir dentro del archivo server.ts la información importante como, por ejemplo, el puerto donde debe estar escuchando. Y un poco de información que nos diga que el servidor está funcionando. También debemos de especificar una carpeta que convierta el código TS a JavaScript. Para eso, dentro del archivo tsconfig.json, en esta parte donde dice botón dir,
tuvimos que cambiar a punto dist. Una vez realizada la sección, lo que tenemos que ver es cómo ya se ha transformado nuestro archivo anterior llamado server ts a server.js automáticamente. Todo lo que teníamos acá, ahora está acá, pero en JavaScript. Para continuar, ejecutamos el servidor con el siguiente comando. Server.js. Vemos los resultados. Y a continuación empezamos a añadir un script dentro del archivo package.json. En este caso es del tcc-w y en el devil node daemon build server.js. Ejecutamos los terminales con tcc-w y como podemos ver aquí nos muestra el mensaje de servidor funcionando que teníamos en nuestro archivo en este caso del propio server TS como servidor funcionando. Sí, a continuación van a seguir mis compañeros explicando el resto del proyecto. Listo, una vez ya desplegado lo que es el backend, obtenemos la siguiente respuesta, que es esta URL y con cada uno de los diferentes paths correspondientes a las tablas dentro de nuestra base de datos. Ahora, para poder consumir lo que es esta URL, nos damos lo que es el apartado de nuestro frontend, que está en esta parte de aquí, y escribimos lo siguiente. Ponemos aquí la URL, obviamente sin la dirección respectiva de los paths, ya que eso se va a hacer a través de diferentes funciones para obtener lo que son las categorías, los productos, el cliente y los proveedores, así como también las facturas. Una vez generado este archivo cliente-servicio, se elaboran cada una de sus diferentes interfaces. Cabe recalcar que las interfaces deben ser semejantes al levantamiento del backend, o sea, tiene que estar igual lo que es al JSON del backend de esta parte de aquí, para que no genere ningún inconveniente al momento de desplegarlo. Una vez generado esto, se debe expresar cada uno de los diferentes tablas como categoría, cliente, factura y producto, desplegando con el respectivo comando para generar estas carpetas. Listo, ahora para ver un poco más lo que es la interacción de nuestra API con el frontend, nos vamos directamente a la parte de aquí, sin mencionar antes que el comando para poder desplegar la aplicación del frontend es el ng espacio s espacio -o. Una vez desplegada ya la aplicación, vamos a encontrar lo siguiente, lo que es nuestra pantalla principal que corre desde app, en donde está cada uno de nuestros componentes. Como pueden observar, los componentes se relacionan directamente pues con lo que está en nuestra base de datos, que es en nuestra API. Como pueden ver, aquí tenemos proveedores. Bueno, una vez podemos aquí comprobar el funcionamiento, ingresamos a un nuevo proveedor, ponemos Adidas, registramos y listo. Como pueden ver, la base de datos está totalmente conectada y desplegada ya en Netlify, lo cual se mostrará mucho más adelante. Gracias.